Los que caminaron antes que vos. Antes de que vos existieras, alguien caminó. Alguien atravesó miedos que nunca nombró, amó de la única manera que sabía, sobrevivió cosas que tal vez nunca te contó y siguió adelante. Esos alguien son tus abuelos. Y aunque muchos ya no estén, aunque algunos nunca los hayas conocido, aunque la relación haya sido difícil o distante, algo de ellos vive en vos. No como recuerdo, como estructura. Ellos son y serán 4 pilares de energía para sostenerte, como las 4 patas de una silla, donde solo vos estás sentado en ella. Hoy, en Caminantes, vamos a hablar de eso, de la herencia que no se hereda con palabras, sino con el cuerpo, con los patrones, con las maneras de amar y de tener miedo, y de cómo puedes caminar de la mano de esa herencia sin quedar atrapado en ella. La ciencia tiene nombre para esto y se llama epigenética. Durante años se creyó que el ADN era un destino fijo, que nacías con una herencia biológica y punto final. Pero la epigenética vino a decir algo completamente distinto. Los genes no son un destino, son una posibilidad. Y lo que los activa o los silencia no es solo la biología, también son las experiencias, las emociones, los traumas, los patrones de comportamiento. Y lo más importante que descubrió la ciencia en los últimos años es esto. Esas experiencias se transmiten no solo a los hijos, también a los nietos. Hay estudios que muestran que el trauma vivido por una generación deja marcas en la expresión genética de los siguientes 2 o 3 generaciones. Sin que nadie lo cuente, sin que nadie lo elija, el cuerpo lo carga igual. Esto significa que alguna de las cosas que hoy sentís, ese miedo que no sabes de dónde viene, esa sensación de nunca ser suficiente, ese patrón que se repite, aunque hagas todo para cambiarlo, puede que no sean solo tuyas. Puede ser ecos de algo que vivió alguien que caminó antes que vos. Desde lo espiritual y lo energético, las tradiciones ancestrales de todo el mundo siempre supieron que los que vinieron antes siguen presentes, como fuerza presente en vos hoy. Tus abuelos te dieron algo más que tus genes, te dieron una manera de pararte en el mundo, una forma de enfrentar el dolor, una relación con el trabajo, con el dinero, con el amor, con Dios, con la naturaleza. Te dieron sus miedos, pero también te dieron su fortaleza. Porque si llegaste hasta acá y estás escuchando esto, es porque alguien antes que vos tuvo la fuerza suficiente para seguir adelante en circunstancias que tal vez nunca vas a conocer del todo. Y eso es una herencia enorme. El problema está cuando cargamos sin saberlo, cuando repetimos patrones que no elegimos, cuando vivimos historias que no son las nuestras, sin darnos cuenta de que podemos hacer algo diferente. Porque hay una diferencia muy grande entre honrar a tus abuelos y quedarte atrapado en su historia. ¿Y cómo se hace esto? Primero reconociendo lo que recibí, no para juzgarlo, sino para verlo. Porque recibí fortalezas, recibí capacidad de resistencia, de trabajo, de amor y de fe. Todo esto es una enseñanza de ellos y puedo tomarlo. Y también en esta herencia me dejaron miedos, límites, dolores no resueltos. Pero no tengo por qué quedarme con ellos para siempre. Porque hay algo muy importante, y es que los abuelos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, igual que vos, igual que todos. Honrarlos no significa repetir su historia, significa tomar su fuerza y construir con ella algo nuevo.
algo que ellos tal vez no pudieron construir, pero que vos sí podés hacerlo. Y eso no es traicionarlos, es continuar ese camino que ellos empezaron. Y la herencia más grande que podés darle a los que vienen después de vos es haber hecho algo diferente con lo que te dieron. Por eso hoy en Caminantes vamos a hacer un ejercicio juntos mientras seguimos integrando esta información y abriendo el campo. Vamos a conectarnos con las energías de nuestros 4 pilares. Y para ello vamos a iniciar con nuestro abuelo paterno, vamos a abrir ese campo junto a la energía de nuestro abuelo paterno y podemos imaginarnos que caminamos junto a él. En esta imaginación puedo poner su cara si es que la conozco, puede estar vivo o no, o simplemente puedo imaginar que un pilar de energía está tomando mi mano y empezamos a caminar juntos. Abrimos el campo y traemos a este abuelo paterno y comenzamos a caminar junto a él. Y mientras vamos caminando e imaginando esta energía que empieza a moverse en el campo con mi abuelo, me pregunto qué energía sale de él para defenderme ante el mundo. Porque tu abuelo paterno marca tu reacción para defenderte del mundo entero. Y vuelvo a preguntarte, ¿cómo me defiendo ante el mundo? Y reconozco, sepa o no su historia, que parte de lo que hoy hago respondo a lo que mi abuelo paterno me entregó como la defensa que para él funcionó. Y entonces puedo integrar esta información y empezar a entender por qué hay algunas partes de mí que se defienden ante el mundo externo de determinada manera. Y antes de soltar su mano y tomarla de otro abuelo, le voy a dar gracias y le voy a decir que ahora elegiré yo cómo defenderme. Le voy a volver a dar las gracias por mostrarme lo que a él le sirvió. Pero ahora yo elijo cómo defenderme ante el mundo, aprendiendo de lo que él me dejó y eligiendo acorde a lo que yo voy sintiendo, a este nuevo entorno externo que me rodea a mí. Y vuelvo a decir un gracias antes de soltar su mano para seguir caminando. Ahora vamos a abrir el campo de la abuela materna. Y aquí, al igual que antes, conozca o no su cara, esté viva o no, e imagino si no una gran energía que toma mi mano, que representa a mi abuela materna. Y comienzo a caminar con ella. Dejo que su energía venga a mí y comienzo a tomar conciencia de que ella me dejó la manera en la que recibo los recursos en mi vida. Y ella ha dejado mucho en mí, de cómo recibo del entorno, de cómo dejo que los recursos lleguen a mí. Dejo que esta pregunta
abra mi campo de entendimiento. Y repaso muy brevemente lo primero que venga a mí de cómo es la energía de recibir en mi vida. Si acepto lo que el otro tiene para darme, si siempre estoy esperando más, si realmente doy a entender lo que necesito para recibir lo que estoy esperando. Mi abuela materna me enseñó a recibir todos los recursos que necesito en mi vida. Todo. Desde el amor hasta la comida. Y por lo tanto, puedo entender parte de mi comportamiento. Y le agradezco porque ahora voy a elegir yo cómo recibir. Voy a elegir cómo voy a manejar esta energía del recibir en mi vida. Voy a fluir y aceptar lo que llega a mí. Voy a ser coherente con lo que siento y con lo que pienso para que llegue a mí lo que necesito. Y antes de volver a soltar su mano, voy a volver a agradecerle, porque sé de su lucha para recibir en la vida. Y antes de cerrar el campo con mi abuela materna, voy a volver a agradecer su presencia en mi vida, la conozca o no, y voy a soltar su mano para seguir caminando. Y ahora voy a abrir el campo de mi abuela paterna. Por lo tanto, vuelvo a imaginar que tomo de la mano de ella, la conozca o no, e imagino su energía como un pilar de energía que sostiene mi mano. Y lo primero que va a venir a este campo de apertura es sentir todo el esfuerzo de mi abuela paterna, todas sus renuncias. Puedo ver que pese a todo lo que vivió, se levantó. Y voy a entender que ella me dio parte de mi fortaleza. ¿Cómo es mi fortaleza? Y dejo un segundo en este campo de conciencia esta pregunta tan importante. ¿Cómo es mi fortaleza? Y dejo que esa pregunta se expanda. Y que de la mano de mi abuela paterna pueda entender que ella hizo todo lo posible para salir adelante en las circunstancias en las que estaba. Pero ahora yo voy a elegir cómo ser fuerte, cómo fortalecerme para seguir adelante una y otra vez. Voy a dejar que en este campo abierto la fuerza de mi abuela paterna se integre en mí en este caminar, para que juntos podamos fortalecernos, para que el empuje que tuvo se integre en mí. Y si le faltó fuerza, para que yo pueda sacarla de mí para seguir adelante, para que los que caminen después de mí puedan recibir esta fuerza.
Voy a agradecerle a ella todo su esfuerzo, todas sus renuncias. Y voy a decirle que elijo cómo fortalecerme. Voy a volver a agradecer su presencia para que en el campo se integre su energía y su fuerza. Y voy a soltar su mano, entendiendo que cada día voy a fortalecerme aún más para salir adelante desde una elección coherente, consciente y acorde al entorno que estoy viviendo. Le agradezco una vez más y suelto su mano. Y por último, vamos a tomar y vamos a abrir el campo del abuelo materno. Vamos a imaginar nuevamente que tomamos de su mano, lo conozcamos o no, esté vivo o no. Vamos a imaginar su energía tomando nuestra mano. Y vamos a comenzar a caminar. Y de él he recibido cómo es mi parte masculina en mi vida, sea hombre o mujer. Mi costado masculino, mi dar en esta vida. Cómo entrego al otro. Y entiendo que él dio lo que tenía a su manera. El campo se abre y la energía del dar ingresa para integrarse. Y hoy elijo yo cómo voy a dar. Y me cuestiono y me pregunto, ¿cómo entrego al otro lo que necesita? ¿Soy sincero en lo que doy? ¿Entrego lo que vine a dar? ¿O me lo guardo para que otros no lo sepan? No lo sé. Parte del dar en esta integración ha sido la historia de mi abuelo materno. Pero también es cierto que uno elige cómo hacerlo. Y sincerarnos en cómo damos, si lo damos sinceramente, si damos realmente lo que vinimos a entregar, es parte de la integración de este campo con nuestro abuelo materno. Y antes de soltar su mano, voy a agradecerle su presencia. Pero elijo dar de ahora en más acorde a lo que yo siento que tengo que entregar. Tratando de comprometerme en este campo, pero conmigo mismo. A ser sincero, genuino y coherente con lo que dé. Para que mis energías internas del dar y el recibir sean equilibradas. Y le agradezco a mi abuelo materno la posibilidad de ver cómo dio en la vida, para entender desde mi lugar cómo quiero hacerlo yo de ahora en más, entendiendo siempre que él dio como pudo y con lo que tenía en ese momento. Vuelvo a agradecerle su presencia, vuelvo a integrar este campo con mi abuelo materno y antes de cerrarlo entiendo de este equilibrio
entre el dar y recibir. Y suelto la energía de mi abuelo materno para seguir caminando en forma individual, habiendo integrado en mi campo estas 4 energías fundamentales en mi vida, y voy a dejar que todas estas preguntas sigan caminando conmigo el tiempo que sea necesario para que pueda verlas e integrarlas. Y recuerdo que mi abuela materna me enseñó sobre el recibir, mi abuelo materno sobre el dar, mi abuelo paterno cómo me defiendo ante el mundo, y mi abuela paterna cuál es mi fortaleza. Y dejo que estos 4 pilares en mi vida sigan trabajando e integrándose en mi conciencia mientras sigo caminando y esperando respuestas, pero respuestas que no necesariamente deben ser correctas, sino que serán las tuyas, porque al abrir estos campos no solo podemos ver gran parte que heredamos de ellos, sino también vemos cómo elegimos nosotros pararnos ante estos 4 pilares de nuestra vida: el dar, el recibir, la fortaleza y la defensa. 4 energías fundamentales para caminar en esta vida. Parte heredamos de quienes caminaron antes que nosotros, pero hoy nosotros podemos elegir cómo caminar, honrando el trabajo de ellos y eligiendo un nuevo camino. Gracias por caminar conmigo en este segundo episodio sagrado. Soy Macarena y esto es Caminantes.